Qué placer saludarte este día 17 de septiembre. Hoy leeremos Ezequiel capítulos 22 al 24. En el capítulo 22 vemos que el profeta tiene que juzgar a la ciudad sanguinaria. La ciudad es sangre. Jerusalén es llamada así debido a sus crímenes. Los pecados de los cuales se le acusa son excesivamente pecaminosos. Asesinato, idolatría, desobediencia a los padres, opresión y extorsión, profanación del día de reposo y de las cosas santas, lujuria y adulterio. El rechazo de Dios estaba en el fondo de toda esta maldad. Jerusalén ha llenado la medida de sus pecados. Los que se entregan a ser mandados por sus lujurias serán justamente dados como porción de ellas. Todos los órdenes y grados de hombres habían ayudado a llenar la medida de la culpa de la nación. Es un hecho que mal le va al pueblo cuando le caen los juicios y se restringe el espíritu de oración. Que todos los que temen a Dios se unan para fomentar su verdad y justicia. En el capítulo 23 encontramos una historia de la apostasía del pueblo de Dios y el agravamiento de esta. En esta parábola, Samaria e Israel llevan el nombre de Ahola, que significa su propio tabernáculo, porque los lugares de adoración que tenían estos reinos eran de su propia concepción. Jerusalén y Judá llevan el nombre de Aholiba, que significa mi tabernáculo está en ella, porque su templo era el lugar que el mismo Dios había escogido para poner en él su nombre. Los reinos de Israel y de Judá se consideran por separado. El profeta Oseas en su tiempo hizo notar que las dos tribus del sur retuvieron su integridad en gran medida, después que apostataron las 10 tribus del norte. Pero el desdichado cruzamiento entre la casa de David y la casa de Acab fue la ocasión para que el culto a Baal se introdujese en el reino de Judá. Es cierto que hubo en Judá reyes buenos, reformadores, que acabaron con tal culto, pero en el reinado de Manasés, precisamente poco después de que el reino de Judá presenciase la ruina del reino de Israel, los de Judá se corrompieron más de lo que Israel se había corrompido en su desordenado amor a los ídolos. En el capítulo 24 vemos que la olla del fuego representaba a Jerusalén sitiada por los caldeos. Todos los órdenes y rangos estaban dentro de los muros, preparados como una presa para el enemigo. Tenían que haber dejado sus transgresiones, como la espuma que sube por el calor del fuego es sacada de la parte de arriba de la olla. Pero se pusieron peores y sus miserias aumentaron. Jerusalén iba a ser demolida a ras del suelo. El tiempo señalado para el castigo de los impíos parece venir lentamente, pero vendrá seguramente. Triste es pensar cuántos son aquellos en quienes se pierden todas las ordenanzas. Que Dios te bendiga.